Sean bienvenidos al Museo de Historia. Mi nombre es Karen Ordaz y hoy seré una de sus guías. Esta parte del museo se centra en el siglo XVIII. En esta época el absolutismo y el Estado-nación se habían consolidado. Esta foto que está atrás de mí es del rey Luis XIV. Esta foto se encuentra en esta parte del museo debido a la importancia que tuvo. En este tiempo el rey era el mandatario absoluto y el Estado se concentraba en facilitar las comunicaciones para crecer económicamente. Y ya que estamos aquí en la foto del rey Luis XIV, déjenme comentarles que hubo una fractura en el Vaticano, tanto así que él inmortalizó una frase que dice: "El Estado soy yo", reflejando así la importancia que tenía el rey en la Edad Moderna. Un dato muy curioso de esta parte de la historia es que la nobleza, quienes antes eran los señores feudales, entraron en decadencia. Bueno, llegamos a una de las partes más importantes del recorrido. La imagen que está atrás de mí hace referencia a la Ilustración. La Ilustración fue una corriente ideológica e intelectual que se caracterizó por la lucha constante contra la fe y la Biblia, y contra también las supersticiones. Hacían más preferencia a lo que era la observación y la ciencia. En consecuencia a esto, surgieron varias asociaciones científicas que apoyaron la creación de diferentes artefactos que de hecho son importantes hasta el día de hoy. Entre ellos está el telescopio, el microscopio, el termómetro, el reloj de precisión. Como vemos aquí en el museo tenemos una réplica del primer telescopio. Pero no nada más esto fue importante y surgió como consecuencia, sino que también surgieron unas personas a las cuales se les llamó enciclopedistas. Entre ellos destacaron Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Ellos hacían una compilación de los saberes de este tiempo. Bueno, y esta fue mi parte del recorrido. Los voy a dejar con mi compañera Vani, quien les va a acompañar en su recorrido por el resto del museo. Bueno, y para seguir con nuestro recorrido, quiero comentarles las publicaciones que antecedieron las obras de los enciclopedistas franceses. Antes de la publicación de las obras de las enciclopedias franceses, la literatura también aportó una serie de ideas en torno a la educación. Por un lado, encontramos a Robinson en 1719, que tuvo la habilidad para construir una vivienda y utensilios necesarios para la isla desierta. Se debe a que cuando vivía en Inglaterra estudió matemáticas y geometría, y toda una serie de conocimientos que le permitían sobrevivir incluso sin la tecnología. En contraste, Viernes, quien representaba al hombre primitivo, no podía llevar a la práctica conocimientos que no tenía para su falta de instrucción. Por otro lado, encontramos los viajes de Gulliver, en 1726, de Jonathan Swift, quien representa una dura crítica a la erudición y el intelectualismo sin sentido. Esto puede apreciarse cuando se describe la isla de Laputa, cuyos sabios están totalmente absortos en las especulaciones y tienen la necesidad de que se rían de ellos para poder seguir con sus reflexiones. ¡Qué interesante! Y por otro lado encontramos en el Fausto de 1772 a 1776 de Goretti, también se aprecia una crítica a la educación que no guarda relación alguna con la realidad. He estudiado a fondo filosofía y jurisprudencia, y medicina, y desgraciadamente incluso teología, con mucho interés. Heme aquí, pobre loco, que sé lo mismo que antes. Eso era lo que él comentaba. Bueno, y ya casi para terminar el lado de mi recorrido para que puedan seguir aprendiendo más, quiero comentarles de qué se trata la Enciclopedia de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios. Entre 1751 y 1765 fue cuando se redactó la Gran Enciclopedia de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios, en la que se plasma un esfuerzo por clasificar y juntar en una misma obra las áreas del conocimiento acumulado por la humanidad. Podría decirse una especie de la Biblia laica de la razón ilustrada. La enciclopedia hizo hincapié en la importancia de la técnica, que debía ser una parte medular del saber tan importante como la filosofía. En la Edad Media, la tecnología, una rama de la filosofía centrada en el estudio de Dios y lo divino, siempre
concebida como la disciplina máxima del saber humano. Espero que puedan seguir disfrutando de este recorrido y los paso con mi compañera Brenda, que tiene mayor información. El personaje que les muestro aquí fue muy importante. Se llamaba Diderot y fue el principal promotor y padre de la enciclopedia. Él decía: quien tiene solamente la geometría intelectual es más bien un hombre inepto, y un artesano que tiene solamente la geometría experimental es un obrero bastante limitado. Sobre ciertos problemas, estoy seguro que es imposible obtener algo satisfactorio de dos geometrías separados. Hagamos, pues, justicia de los artesanos. Las artes liberales han sido exaltadas bastante por sí mismas. Podríamos ahora alzar la voz para celebrar las artes mecánicas. Este siguiente personaje que les muestro aquí es Rousseau, quien revolucionó la pedagogía. Su aportación consistió en proponer una aproximación antropológica a la pedagogía, es decir, tomar como centro las características del estudiante en vez de concentrarse en una transmisión directa. Ahora vamos con mi compañero Carlos, que seguirá con su recorrido. Hola, sean bienvenidos a nuestro museo. En estos pasillos hablaremos sobre unos personajes muy importantes en la educación del siglo XVIII, que son Andrew Bell y Joseph Lancaster, que vivieron entre los años 1753 al 1832 y del 1778 al 1838 respectivamente. Estos personajes promovieron lo que se conoció como la enseñanza mutua. Si bien estos dos pedagogos tuvieron sus diferencias en cuanto a ese novedoso método, pero ambos coincidieron en los puntos principales. La enseñanza mutua que estos pedagogos promovieron consistía en que el maestro aprovecharía el talento de sus estudiantes más destacados para que pudieran ayudarle a monitorear el trabajo en equipo de su clase. De acuerdo a este método de enseñanza mutua, se apreciaba el esfuerzo en precisar los métodos de enseñanza y cómo podían hacerlos más efectivos. Además, se eliminaba el castigo físico como medio de disciplina, ya que al ser los propios alumnos los monitores, la efectividad de este dependería de la capacidad del alumno monitor en vez del maestro. También en estos pasillos platicaremos sobre la aportación más importante en la educación de otro importante pedagogo de ese tiempo, que fue conocido como Pestalozzi. Este pedagogo de nacionalidad suiza, en su aportación, señalaba que la pedagogía infantil debería de ser el desarrollo del alma del niño, ya que él afirma que para que un niño desarrollara al máximo sus capacidades de aprendizaje, necesitaban domar esa naturaleza animal que todos poseemos en nuestro ser, para que aprendieran a controlar sus impulsos y desarrollar la conciencia más rápido. Para lograr todo esto, Pestalozzi replicaba que esta enseñanza se debía fundamentar en lo afectivo, por lo que el maestro debía de proyectar ese afecto hacia los niños, ya que la pedagogía infantil debería estar fundada en la benevolencia y en la firmeza, en la que la violencia y el temor deberían ser erradicados por completo como una forma de disciplina. Gracias por acompañarnos en este interesante recorrido.